Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prexo. Mi nombre es Ricardo Ruiz, soy egresado de la carrera de Física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Vamos a estar viendo la materia de temas selectos de Física. Empezamos con la etapa 2. Antes de comenzar, les recuerdo, esta materia es optativa. Tenemos esta pregunta. Es la relación entre la capacidad térmica de una sustancia y su masa. La relación entre estos dos términos es la capacidad calorífica, y la capacidad calorífica se le asocia a la letra C. Entonces, el inciso correcto es el inciso A. Por si se están preguntando, el inciso C, que es delta Q entre delta T, a este se le conoce como capacidad térmica. Y los otros dos, pues, serían otras cosas que no tienen algo en específico. Simplemente las pusieron así. Vamos a la siguiente pregunta. Dos cuerpos que no están inicialmente en equilibrio térmico se ponen en contacto. Pasa un tiempo. ¿Cuál de estas respuestas es correcta? Inciso A, la temperatura del más frío aumenta la misma cantidad en Kelvin que disminuye la temperatura del cuerpo más caliente. Esto es correcto. Inciso B, la cantidad de energía térmica contenida en ambos cuerpos será igual. No, la energía cuando se está en contacto dos cuerpos cambia. Los calores específicos de ambos cuerpos son iguales. Tampoco porque tiene diferencia de temperaturas. La conductividad de ambos cuerpos es la misma. Aquí la palabra conductividad es una forma de transferencia de calor. Entonces esta redacción está mal. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 3. Dos bloques de aluminio, uno de 1 kilogramo de masa y el otro de 2 kilogramos, están en equilibrio térmico, con un tercer bloque de latón a 100 grados. Las temperaturas de los bloques de aluminio serán, aquí como se encuentran en el equilibrio, ambas serían de 100 grados cada uno. Inciso D es el correcto. Vamos con la pregunta 14. En relación con la transmisión de calor, nos marcan respuestas correctas y nos dice cuál es la única incorrecta. La energía térmica puede transmitirse a través del vacío solo por medio de radiación. Esto es correcto. La radiación se puede transmitir a través del vacío. En los sólidos el calor se propaga principalmente por conducción. Esto también es correcto, es una definición que viene en su libro de texto. Solamente habrá transferencia de calor de un punto hacia otro cuando hubiera diferencia de temperaturas entre los dos. No, porque hay diferentes maneras de transferir calor sin tomar en cuenta la temperatura. Esto no es correcto. La sensación que sentimos de caliente o frío al tocar un objeto está relacionado con su conductividad térmica. Ese también es correcto, entonces el incorrecto sería el inciso C. Vamos a la siguiente pregunta, que es la 15. La conducción es un proceso de transferencia de calor y si recuerdan la pregunta anterior, nos dio la respuesta. La conducción es dominante en los sólidos. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. Sin necesidad de leer las demás, nosotros sabemos por definición que la conducción es un proceso de transferencia que es dominante en los sólidos. Tenemos la pregunta 16. Si la temperatura de un recipiente sellado lleno de gas aumenta, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumentará proporcionalmente? ¿Permanecerá constante? ¿Disminuirá? ¿O primero decrece y luego aumenta? Tenemos un recipiente y es gas. El gas son partículas libres. Si nosotros aumentamos la temperatura, esas partículas se van a comenzar a mover más. Entonces se dice que aumenta, pero como está sellado, la presión va a aumentar. Inciso A. Como una analogía es lo que pasa con las ollas en la cocina. Cuando tenemos algo que se está calentando dentro de una olla de presión, pues la temperatura está aumentando gradualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que la presión aumenta y por eso se escucha ese pitido. Porque ese pequeño orificio tiene un orificio, ahí sale el gas, porque la presión está aumentando, por lo tanto el área aumenta. Y esto, tanto la temperatura como la presión, son proporcionales. Ahora vamos a la pregunta 17. Nos dice, calcula el incremento de longitud de un alambre de cobre que mide 25 metros de longitud cuando cambia la temperatura de 7 a 40 grados. Y nos da este dato.
Para calcular el incremento de longitud tenemos la siguiente fórmula. El incremento de longitud delta L es alfa por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Nos pregunta el incremento, nos pregunta delta L, entonces sustituimos directo. Alfa es 17 por 10 a la menos 6, 1 entre grados. La longitud inicial serían 25 metros. Y el cambio de temperaturas. Temperatura inicial, temperatura final, 40 menos 7, 33 grados. Realizando esta operación en la calculadora, 17 por 10 a la menos 6 por 25 por 33, nos da el siguiente resultado. 0.014025 metros. O también lo podemos transformar a centímetros. Y en centímetros sería lo siguiente. 1.4025 centímetros. Esta pregunta nos dice, una barra de 5 metros de longitud se expande 0.102 centímetros cuando su temperatura se incrementa en 40 grados. Nos está preguntando el valor de alfa y nosotros tenemos la fórmula que utilizamos en el problema 17. La fórmula es delta L es igual a alfa, longitud inicial, cambio de temperatura. Pero ahora nos está preguntando cuánto vale alfa. Hay que despejar. Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y despejando quedaría así. En el problema ya nos dice cuánto es delta L, cuánto es el incremento. Y nos dice que es 0.102 centímetros. La longitud inicial son los 5 metros de la barra. Pero como delta L lo manejamos en centímetros, vamos a convertir de metros a centímetros, que nada más se multiplica por 100. Entonces la longitud inicial serían 500 centímetros, que va a multiplicar al cambio de la temperatura, que en este caso serían 40 grados. Recuerden, primero se hace la multiplicación de abajo. En este caso arriba no hay ninguna operación. Si hubiera una operación también se hace primero, después ya se hace la división y les da el resultado. Entonces esta operación nos da el siguiente valor. 5.1 por 10 a menos 6, 1 entre grados centígrados. Ese sería el alfa de este problema. Espero te haya gustado el video, dale like y comparte.